Gracias, señora presidenta, perdón. Cuando salía de mi provincia para acá para asumir esta enorme responsabilidad que me dio la gente del Chaco, muchos me preguntaban cuáles serían los primeros temas o las primeras leyes que nosotros trataríamos en el Congreso Nacional. Y todos coincidíamos que iba a ser el presupuesto o el anteproyecto de presupuesto del año que viene, del año 2020. ¿Y por qué el presupuesto? ¿Por qué coincidíamos con esto? Porque el presupuesto es la ley más importante, porque el presupuesto es la ley de leyes y porque en el presupuesto se vuelca el programa de una gestión de gobierno. ¿Y qué es un presupuesto? Bueno, hay muchas definiciones. Yo voy a tomar alguna bastante simple para que la mayoría de la gente nos entienda. Yo entiendo que el presupuesto es una expresión cuantitativa y cualitativa de un ejercicio económico. ¿Por qué una expresión cuantitativa? Porque en él está estimado y volcado los montos de los recursos y de los gastos que va a gastar la Administración Nacional o la Administración Provincial. ¿Y por qué cuantitativa? Porque es el Congreso de la Nación el que fija artículo por artículo de qué forma y de qué manera se va a gastar ese presupuesto. Y además, a partir de ello también, cada uno de los legisladores provinciales en la provincia van a aprobar el presupuesto, de la misma manera que lo van a hacer los intendentes de todo el país a través de sus consejos deliberantes. ¿Cómo se calcula un presupuesto? Teniendo en cuenta, entre otras cosas, variables como el PBI, que es el crecimiento del Producto Bruto Interno, de la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta el tipo de cambio. Nada de estas cosas estamos por debatir esta noche con respecto al comportamiento que vamos a tener el año que viene. ¿Por qué también es trascendente? Porque en él está volcado la política monetaria, la política fiscal, la política de la salud pública, la infraestructura, los programas sociales y todo lo que hace a poder desarrollar con certeza cómo se va a recaudar y cómo se van a gastar los fondos públicos. Ahora, en esta sesión nada de esto vamos a tratar. El Gobierno Nacional ha decidido prorrogar el presupuesto 2019, donde obviamente pertenece a otra gestión, y esto simplemente se va a convertir para el año que viene en una referencia. Y esto significa que no vamos a tener certeza de cómo se va a recaudar o cómo se va a gastar los fondos que son de todos en la Administración Nacional. Y esto que yo estoy planteando no tiene que ver simplemente con una posición en este recinto. Yo quiero, señora presidenta, que me permita leer la versión taquigráfica del secretario de Hacienda en la reunión plenaria de diputados de hace unas pocas horas. El secretario de Hacienda decía que el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar el presupuesto 2019 y que dicho presupuesto evidentemente requiere de algunas facultades extraordinarias
que se solicitan en el presente proyecto de ley que faciliten la administración de ese presupuesto prorrogado. Dice también, en tal contexto entonces, dichas facultades encuentran sentido en esta situación que se está planteando producto de la incertidumbre de las cuentas. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que no sabemos hacia adelante exactamente cuál va a ser el impacto de las medidas y cuál va a ser el total de recursos y gastos que vamos a tener para el ejercicio que comienza a partir del 1 de enero. Conclusión. Los gobernadores de todas las provincias argentinas no van a tener presupuesto con certeza, tampoco lo van a tener los intendentes de todo el país. Las cuentas públicas, nacionales, provinciales y municipales van a ser solo una referencia. Y hace unos minutos atrás, nosotros votamos aquí, en este recinto, la suspensión del pacto fiscal en relación a lo que significaba un compromiso de los gobernadores con el presidente de la Nación. Nosotros necesitamos exactamente lo contrario. Necesitamos generar credibilidad y necesitamos generar confianza. Y yo no creo, sinceramente, que en este marco de facultades delegadas y en este marco de incertidumbres con respecto a las cuentas públicas, nosotros la podamos generar para poder salir adelante, que es lo que todos deseamos. ¿Y qué estamos por tratar en esta tarde? Estamos por tratar una mega ley de emergencia económica con facultades delegadas, con el ajuste a los jubilados, con aumento a los impuestos, con una devaluación extraordinaria por la modificación del tipo de cambio, es decir, en definitiva, vamos a tener hacia adelante una extraordinaria centralización de los recursos en contra de un país federal. ¿Qué pasó entonces con esa sensación que yo tenía cuando venía para acá? Acompañado por los dichos del propio presidente de la Cámara, el diputado Massa, que confirmó que el día 12 de diciembre de este año entraba el anteproyecto de presupuesto del 2020 para que este Congreso pudiera discutir. Nada de esto ha sucedido. Reitero entonces, el principal desafío es ver cómo nosotros podemos encontrar un diseño de políticas públicas que nos permita tener certeza y certidumbre. Quiero también en ese marco, muy brevemente, remitirme a las palabras del señor presidente de la Nación el día de la jura en la reunión plenaria, donde él decía, entre otras cosas, que tenemos que evitar la confrontación, que tenemos que abandonar el odio, que es necesario poner la Argentina de pie, que va a poner en funcionamiento un plan de obras públicas y de vivienda para todo el país, que va a seguir fortaleciendo el federalismo y el apoyo a las provincias y a los intendentes. Todo esto nosotros estamos de acuerdo. En todo esto nosotros estamos de acuerdo. Y dijo también que esto se haría a partir de acuerdos sectoriales convocando a todos y que serían los opositores los primeros en ser convocados y que sería el Congreso Nacional el que tendría que ratificar cada uno de los acuerdos sectoriales que se vayan llevando hacia adelante. Pero lo que tratamos hoy no tiene nada que ver con ese discurso del presidente de la Nación que nosotros compartimos. Este proyecto de emergencias que tiene unas pocas hojas de fundamento, 88 artículos y más de 11 facultades delegadas, nos dice otra cosa. Y en ese marco es que hay muchas preguntas que nos hacemos. Yo quisiera saber en qué están pensando
¿Cuál es el programa financiero que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas? ¿Cuánto vale el plan de ajuste? ¿Cuánto vale este paquete fiscal de aumento de impuestos y de retenciones que hacen que muchos productores, por ejemplo, ya en mi provincia, están hoy al costado de la Ruta Nacional 89 y Ruta 6, esperando fundamentalmente la resolución de este Congreso Nacional? ¿Cuánto vale el programa alimentario? Que además en este presupuesto prorrogado ya hay un programa alimentario. ¿Cuánto vale el congelamiento de los jubilados? Porque todo indicaría que de este paquete que estamos hoy debatiendo, el total de los ingresos van a ser superiores a los gastos. Por lo tanto, nosotros quisiéramos tener certeza y certidumbre de qué es lo que significa este paquete de leyes que se pretende aprobar en esta noche. Estamos en tinieblas, estamos llenos de dudas y con poca capacidad de conseguir respuestas en relación a estos temas. Pero quiero decirle, señora presidenta, que a pesar de lo manifestado y que yo adelanto mi voto negativo en general a esta ley, hay algunos conceptos que compartimos. Esto que tiene que ver con el espíritu de superar la lógica financiera y recuperar la producción, esto de atender como prioridad a los sectores vulnerables, el tema de tarifas, que es imprescindible recuperar el equilibrio entre el esfuerzo de los consumidores, la inversión y la rentabilidad de la empresa. Y finalmente, también compartimos la idea de que es necesario instrumentar una moratoria fiscal para llevar de alguna manera algún alivio al sector productivo, comercial e industrial en nuestro país. Finalmente, quiero decirles que vamos a seguir esperando con expectativa que lo antes posible podamos tener en este Congreso el anteproyecto de presupuesto del 2020 para poder saber exactamente cuál es el programa económico, cuál es el programa fiscal, cuál es el programa en relación a la salud, cuál es el programa alimentario, cuál es el programa en relación a la educación. En definitiva, que ese programa y ese proyecto tenga que ver con desarrollar las provincias con menor grado relativo y fundamentalmente las nuestras, las del norte, y que podamos avanzar en políticas de desarrollo contenido y sustentable. Muchísimas gracias.